Bienvenido, redaccionista. Hoy, 11 de enero del año 2022, nos reintegramos a nuestra labor, nos reintegramos a darle noticias de calidad, objetividad, pero sobre todo deseándole lo mejor de lo mejor. Un año que prácticamente inicia con muchos retos, con mucha esperanza, con muchos planes, con muchos proyectos, pero sobre todo con mucho entusiasmo. Hay cosas que, aunque querramos que no sucedan, van a suceder y por eso es que debemos mantener siempre una mentalidad firme, fuerte y estar siempre del lado de la razón y de la objetividad. Por eso le deseo un feliz inicio de año 2022. También recordarle que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Redaccionando, y nos sigan en las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Así que sin más preámbulo, hoy vamos a tocar el tema que está en el tapete. Pero antes de iniciar este programa, quiero saludar y darle la bienvenida a mi amigo y mi hermano Miguel Ángel. Cuéntemelo todo. Buenas tardes, Ángelo. Buenas tardes a nuestros redevidentes que siempre están dándonos seguimiento con los contenidos que subimos a nuestras diferentes plataformas y darle la bienvenida a este nuevo año. Y nada, hermano, que este año sea de prosperidad. Amén, amén, todos. Amén. También extender un saludo majestuoso a nuestro queridísimo amigo y hermano José Luis en los controles. Sin José Luis, esto prácticamente fuese nulo, porque es la persona que siempre coordina, que siempre nos indica, y en fin, a todo el equipo de trabajo, a los compañeros que se van a integrar en los próximos días. Así que vamos a empezar a hablar del tema del momento, la ADP. Voy a coger este espacio para hablar de ese tema. República Dominicana está viviendo una ola superior a la ola que se generó en el año 2020 cuando se decretó pandemia en el mundo entero y cuando en República Dominicana también se decretó pandemia, un estado de emergencia y un feroz toque de queda. En los últimos meses vimos cómo el presidente de la República prácticamente eliminó el toque de queda, el estado de emergencia, atendiendo a un llamado que estaba haciendo la sociedad. Algo que era de esperarse, algo que ya era insostenible continuar con esas medidas absurdas, cuyas medidas lo único que hacían eran retroceder la economía y el desarrollo del pueblo. Entonces, con el confinamiento se evitaban muchas cosas, pero una vez que no esté el confinamiento, el COVID-19 iba a tener su punto más álgido, porque de la única manera que el COVID-19 se combate es mediante el confinamiento. Ya República Dominicana no soportaba más confinamiento, ni lo soporta aún. Por eso ya es hora de que el pueblo dominicano entienda que con el COVID-19 hay que vivir y hay que cuidarse. No podemos volver al confinamiento porque eso sería fatal, tanto para la salud como para el desarrollo del pueblo, para las principales actividades, señores. Por eso hago énfasis en este comentario. Yo nunca estuve de acuerdo que el país se mantuviera en un confinamiento, ni en un toque de queda, ni mucho menos en un estado de emergencia. Pero las situaciones que se generaron en ese momento lo ameritaban. Y ya es hora de que el pueblo dominicano empiece por una vez y por todas a trabajar de manera colectiva, señores. El COVID-19 no es un problema político, como muchos lo han querido pintar. El COVID-19 no es una campaña electoral. El COVID-19 es una preocupación de todos y todas. Y juntos es que nosotros podemos combatir el coronavirus.
No podemos pretender que sea desde el gobierno central, que sea desde la opinión pública, que se tomen medidas. Somos nosotros que debemos tomar las principales medidas, porque llegará un momento en que aunque nosotros querramos, no vamos a combatir el COVID-19. Muchas personas piensan que ya esto terminó y a finales de diciembre, más del 70% de la población dominicana, escuchen bien, más del 70% de la población dominicana tenía una fuerte gripe o una influenza. Todo eso es secuela del COVID-19. Y por eso hago este comentario. Con relación al tema de la ADP, debemos ser cautos. Es cierto que no podemos volver al confinamiento. Es cierto que no podemos volver a un toque de queda agresivo. Es cierto que no podemos volver a estado de emergencia. Pero nosotros debemos ser cautos. ¿Cómo es posible que hoy en día en República Dominicana, hoy 11 de enero del año 2022, prácticamente hay un dime y direte con el Ministerio de Educación y la ADP? La ADP responsablemente hizo un llamado protegiendo a sus afiliados, que son los maestros. Pero la ADP está luchando por quien debe de luchar. ¿Por quién? Por los maestros. El Ministerio de Educación no puede pretender abrir un frente a la ADP, porque debemos ser cautos. Y si se debe suspender la clase por 1 o 2 semanas, es mejor que nosotros reintegrarnos a clase, mandar a nuestros niños a la escuela, a nuestro maestro, y provocar un efecto caos, porque eso es lo que va a pasar. 1 o 2 semanas de retraso no va a alterar nada, todo lo contrario, puede relajar esta situación que es caótica. El Ministerio de Salud ayer confirmó que de 10 pacientes que van a los hospitales, 8 tienen el COVID. Señores, el 80% de las personas que van al hospital están dando positivo a una prueba. Y aunque tenemos la letalidad más baja de todo el mundo, seguimos perdiendo vida. Entonces, ese llamado que hace la ADP, yo lo veo razonable, no desde el punto de vista político, porque es el problema de República Dominicana, que todo lo queremos convertir político. Es un llamado inteligente porque tenemos 2 semanas, 3 semanas para nosotros entonces buscar medidas cuyas medidas beneficien la salud de los dominicanos. Y el gobierno central debe acoger ese llamado y no imponer ellos, cuando ya sea todo tarde, medidas que vayan en contra del desarrollo del pueblo. Esto no es político. El partido que hoy gobierna decía que el COVID-19 era una manipulación del gobierno pasado. Sin embargo, han tenido que lidiar con esa situación que tanto daño le ha hecho al mundo. Sin embargo, yo no digo que el COVID-19 es un manejo del gobierno, no. Es una situación insostenible que se le ha ido de la mano a todos los países del mundo. Entonces, no queremos tomar decisiones drásticas, no las aguantamos, no las soportamos. Pero si ya un organismo de respeto como la ADP le hace un llamado a los maestros que no asistan a clase, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y el gobierno central deben ser cautos y aprovechar esa situación y comenzar a tomar medidas bajo ese sector, señores. El sector educación es un efecto capicúa en la sociedad. Si mandamos a los niños a la escuela, como está esta situación en este momento, van a aumentar los contagios de los maestros, de los padres. Y eso va a provocar entonces que siga el mal llamado COVID-19. Entonces, más que hacer este tema político, vamos a hacer este tema propio de la sociedad. Usted no sabe, Miguel Ángel, que uno de los éxitos de los países industrializados es que hay una clase política. No hay división política. Angela Merkel gobernó 16 años consecutivos en Alemania, pero solamente había una clase política. La oposición gobernaba con Angela Merkel.
el que quedaba en tercer lugar en los comicios gobernaba con Angela Merkel, porque la política es una clase. En República Dominicana y en América no es así. La oposición se encarga siempre de arruinar los planes de los gobiernos por el afán de llegar al poder. Y cuando llegan al poder, entonces el que se fue se encarga de boicotearle el asunto al que está gobernando. Y la política es una clase. La política no puede tener división porque quienes pagan la consecuencia es el pueblo. En honor a la verdad, Luis Abinader no ha hecho un buen trabajo porque le han boicoteado la cosa. Pero Luis Abinader es producto de algo que él en su momento hizo. Buenas intenciones, buenos proyectos, buenos planes, pero vivimos en un pueblo donde ser político significa ser enemigo del otro político porque no es de mi bando partidario. Y quien paga la consecuencia entonces es el pueblo. Vamos a unirnos, vamos a combatir el coronavirus todos juntos. Olvidemos los colores, olvidemos al PRM y al PLD. Vamos a ponernos todo a una y vamos a combatir este mal llamado coronavirus, porque a la larga quienes van a pagar la consecuencia son los menos pudientes y los que menos pueden son más. Si Luis Abinader toma una decisión, el bando opositor, en este caso PLD, le busca todos los fallos. Pero cuando era el PRM, que era oposición, le buscaba todos los fallos. Entonces, la nueva clase política que está surgiendo no puede seguir con esa práctica. Debe existir un modelo político donde tanto el partido oficialista como la oposición y los que queden en otros lugares gobiernen, porque la política es una clase que debe responder a los intereses del pueblo. ¿Cómo es posible que mediante el COVID-19 se tome una decisión para mitigar el asunto, pero ya hay un bando que dice que no, que eso es línea política? No. Dejen esa porquería. Quien debe tomar las decisiones de si se sigue o no es el Ministerio de Salud. ¿No es así, Miguel Ángel? Totalmente de acuerdo con la política de salud es salud que debe tomarla. No puede venir de que un economista a decir qué hacer en salud, un abogado, un ingeniero. Es salud que tiene que tomar la medida. Y en este caso, escuchar a quién, a educación y al gremio ADP. Son ellos tres que tienen que luchar y llegar a un acuerdo cuyo acuerdo beneficie al país. No me salten a mí con esa porquería de que esto es PLDista, que esto es PRMista. No. Da pena cuando una persona va a un hospital, Miguel Ángel. Los doctores no quieren atenderlo. Pero es una lucha de supervivencia porque si el doctor también se involucra, sale contagiado. Entonces, vamos a crear las condiciones para que de una vez por todas le pongamos fin al COVID-19. Hasta aquí mi comentario. ¿Qué usted cree de eso? Totalmente de acuerdo con su comentario, hermano querido. Ahora vamos a unos compromisos. Vamos a una pausa y continuamos con Redaccionando.